Mateo capítulo 5, verso 13. Y le he puesto a este mensaje, bendita influencia. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad para con nuestras vidas. Gracias también por darnos tu palabra. Y ahora nosotros queremos rogarte que tú nos hables por medio de ella. Edifica cada una de nuestras vidas, Señor, y haznos bien por medio de las Escrituras. Rogamos que sea tu Espíritu, Señor, el que trate con cada uno de nosotros. Perdona mis pecados y mis faltas, Señor, y habla tú. En el nombre de Cristo. Amén. En el siglo XIV, en Italia, y más específicamente en la ciudad de Florencia, se le acuñó con el nombre de influenza a la gripe. Las personas creían que este mal les había llegado porque estaban bajo la influencia perniciosa de los astros. O sea, estaban enfermos porque las estrellas ejercían una influencia dañina sobre ellos. La palabra venía del latín influentia, que significa poder sobre otros. Así que luego atribuyeron esa influencia malvada al frío, a las lluvias, y así quedó lo que hoy conocemos como influenza. Y de esa manera la ciencia se apropió de una palabra que hasta el día de hoy es tendencia, sobre todo cuando nos visitan esos catarros que, aunque tienen nombres muy italianos y muy finos, suelen molernos y dejarnos adoloridos. En la vida espiritual no son los astros los que ejercen verdadera influencia sobre nuestras vidas. El poder de los astros es una mentira diabólica que esclaviza a millones de personas desde hace miles de años. Dios es soberano sobre todo el universo y no es el horóscopo ni la alineación de los astros lo que determina nuestro futuro. Pero sí hay enemigos reales que mantienen su influencia sobre la humanidad sin Dios. Jesús dijo a los incrédulos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Solo los creyentes estamos bajo el cuidado protector de Dios, pero Él ha tenido a bien dejar a sus hijos que ejerzan en este plano terrenal una bendita influencia, porque del resto se encarga el Señor. Y la idea que yo quiero dejar con ustedes hoy es la siguiente: los hijos de Dios somos una bendita influencia en el mundo. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, somos una bendita influencia en el mundo. Y una pregunta que nos va a ayudar a poder tratar este tema es: ¿cómo podemos considerar de manera correcta la influencia de los cristianos en el mundo? Y hay 3 puntos que de este pasaje nosotros podemos extraer y que nos van a ayudar a estudiar este tema. Pero hay 3 palabras que yo quisiera dejar en vuestras mentes. Y cada una de estas palabras está relacionada con uno de los puntos del sermón. La primera es identidad, la segunda es influencia y la tercera es advertencia. Así que vamos a nuestro primer punto. Jesús declara de manera enfática la identidad de sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra. Hace algún tiempo el pastor Ricardo predicó la serie de las bienaventuranzas, del capítulo 5, los versos del 1 al 12. Y fue muy bueno oír reafirmar que las bienaventuranzas no son una lista de condiciones para entrar al reino, sino que es una descripción del carácter de los ciudadanos del reino. Ahora veremos cómo el cristiano manifiesta su influencia. En las bienaventuranzas Jesús describe quiénes somos en Cristo. Seguidamente el Señor declara qué somos en el mundo. Y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Al Jesús afirmar que sus discípulos son la sal de la tierra, tenemos que aclarar que el Señor está usando un lenguaje figurado para describir el efecto o la influencia que causan los ciudadanos de su reino en este mundo. Pero antes
de hablar de las enseñanzas de Jesús sobre la sal en el Sermón del Monte, quiero que podamos ver los diferentes usos que los hombres le han dado a la sal a través de la historia. Por ejemplo, la sal ha sido usada para sazonar, dar sabor a las comidas, y la Biblia aún nos habla de esto. Ha sido usada para conservar ciertos alimentos. La sal evita la descomposición acelerada de ciertos alimentos. También ha sido símbolo en la antigüedad de amistad y hospitalidad. Ha sido usada como forma de pago por su valor económico. De ahí viene la palabra salario. Cuando nosotros hablamos de salario, viene propiamente del uso que tuvo la sal en la antigüedad. Este era el pago que se le daba a los soldados romanos. Como uso medicinal también ha sido usada la sal, porque la sal tiene propiedades para deshidratar las bacterias, pero también la sal es un elemento indispensable para el funcionamiento del cuerpo humano. Cuando nosotros estamos deshidratados, nos ponen un suero de cloruro de sodio y nos reponemos inmediatamente. También representaba juicio y destrucción, y pudiéramos pensar en la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. Tiene también un uso variado en la industria alimenticia moderna, se usa ampliamente en la industria química y también se usa en los lugares fríos, en los estados fríos, los países fríos, para el deshielo de las carreteras. También para tratar el agua, ha sido usada en la ganadería y en la agricultura, y también la sal ha tenido un uso religioso en los sacrificios. Si nosotros leemos Levítico 2:13, ahí lo podemos ver, dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que se presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así que podemos ver que la sal es bien conocida y ha sido bien usada por los hombres. Ahora, el uso de que el hombre ha hecho de la sal es bien amplio, pero es importante que podamos entender qué quiso decir Jesús cuando usó este lenguaje figurado para ilustrar la influencia de sus discípulos en el mundo. Jesús afirma de una forma categórica que sus discípulos son la sal de la tierra. Él dice: vosotros sois la sal de la tierra. Fíjense que Jesús no dice deben llegar a ser sal, deben esforzarse por ser sal. Tampoco dicen luchen con todas sus fuerzas para que algún día puedan ser sal. El Señor Jesús dice sois, es decir, al creer en Él, tu identidad ha cambiado. Al tú creer en Cristo, tu identidad ha cambiado. Eres sal de la tierra. El término sois hace hincapié en ser y no en hacer. Y esto es sumamente importante, porque a veces nosotros queremos poner el énfasis en hacer, pero este término propiamente hace el hincapié en ser. Nosotros ya somos, por eso dice vosotros sois. No dice seréis, vosotros sois la sal de la tierra. Así que esta declaración de Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, no es una sugerencia moral, mis hermanos, sino que Cristo por medio de ella está afirmando la identidad espiritual de su pueblo que ha sido regenerado. Eso es lo que está haciendo Jesús ahí al hablar este sermón a sus discípulos. Desde una perspectiva bíblica entendemos que esta identidad no nace del esfuerzo humano, sino de la unión con Cristo, obra de la gracia de Dios. Es decir, esta identidad nace de nuestra unión con Cristo, nace de estar en Cristo. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que nuestra identidad, si somos cristianos, proviene de la obra, de la gracia de Dios en nuestras vidas. De ahí viene nuestra identidad como creyente, de estar unidos a Cristo. Cristo fue el que vino y el que murió en la cruz por pecadores y resucitó para que los pecadores que creen en Él puedan tener vida.
Y cuando nosotros creemos en Cristo, entonces también nosotros tenemos una nueva identidad. Venimos a ser hijos de Dios. Venimos a ser discípulos, seguidores de Dios. Y nuestra identidad ha cambiado. Entonces somos sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Esta es una identidad derivada. Es algo que nosotros hemos recibido. Es derivada porque depende de Cristo. Una de las acepciones de la palabra sois es pertenecer, estar ligado. Esa es una de las acepciones de esta palabra, es pertenecer, estar ligado. Entonces, es derivada porque nosotros la tenemos por estar en Cristo, porque estamos unidos a Cristo, estamos ligados a Cristo por medio de la fe. Esto es lo que hace grandioso al Sermón del Monte. El Señor del universo, el gran yo soy, el Dios autoexistente, el soberano y suficiente Salvador, el eterno y todopoderoso, el sustentador de todas las cosas, es el que está hablando. Es el autor del discurso, el yo soy, el que fue, el que es y el que siempre será. Él es el que está diciendo aquí, vosotros sois. Esta nueva identidad no compite con la divinidad. No somos pequeños dioses o pequeños yo soy. Es que Él viviendo en nosotros nos garantiza una nueva naturaleza y por consiguiente una nueva identidad. El Sermón del Monte no es como algunos piensan, un discurso sarcástico donde Jesús dejó a los oyentes en la ley. Este sermón es la declaración de los ciudadanos del reino. Es la carta magna del reino. De modo que si alguien no ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, no es un ciudadano del reino. No aplica a vosotros sois. Es decir que para ser ciudadano de este reino, tú necesitas creer en Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Tus pecados tienen que ser perdonados y la única forma de que tus pecados sean perdonados es únicamente por medio de la obra de Cristo. Pero si tú has creído en Cristo, tus pecados han sido perdonados, tú has venido a ser parte de la familia de Dios y tú tienes ahora una nueva identidad. Por eso tú puedes ser sal de la tierra. Por eso tú eres sal de la tierra. En el argot popular, cuando a alguien se le dice que está salado, es sinónimo de maldición y las personas supersticiosas cuando derraman sal creen que van a tener mala suerte. Pero los cristianos celebramos y nos gozamos porque el Señor ha declarado que somos la sal de la tierra. Bendita identidad, mis hermanos. Podemos decir como el salmista, tú sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendita herencia. Qué maravilloso que nosotros podamos sentirnos agradecidos a Dios por la identidad que Él nos ha dado. No vemos esta expresión de la sal de esa manera supersticiosa como la ven las personas. Lo vemos desde esta perspectiva divina, que nosotros, Dios nos ha dado una nueva identidad que realmente lo represente y una identidad que ejerce una influencia en este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Esta es una identidad de gracia. El sujeto es enfático, vosotros, no el mundo, fíjese, no el mundo, no el imperio romano, no el sistema religioso existente en aquel momento, en el cual habían varias corrientes, como la de los fariseos que apelaban a la apariencia externa, como la de los saduceos que apelaban a la lógica, como la de los celotes que apelaban a la fuerza y a la oposición armada, o la de los esenios que apelaban al ascetismo y al aislamiento. La influencia no tiene nada que ver propiamente con esto. La influencia únicamente puede ser porque estamos unidos a Cristo, no a una filosofía, no a un partido, no a una forma de pensar determinada, sino porque estamos unidos verdaderamente a Cristo y hemos recibido entonces una verdadera identidad. Esta expresión de Jesús
dio al traste con las 4 corrientes filosóficas y religiosas judías. Nuestra identidad no radica en lo externo, ni en lo lógico, no es impuesta, ni tampoco hay que aislarse. Nuestra identidad no se relaciona con ninguna de estas corrientes. Solamente sus verdaderos discípulos, aquellos que han creído en Cristo, son la sal de la tierra. Y como decía el comentarista Juan Calvino, hablando acerca de este pasaje, dice: Cristo muestra que la identidad de su pueblo no proviene de ellos mismos, sino del propósito divino que los ha separado para ser útiles al mundo. Es decir, que nuestra identidad viene propiamente de Dios, de los propósitos redentores de Dios que nos ha separado para que nosotros seamos útiles en este mundo. Esta identidad de gracia es el resultado del llamamiento eficaz de Dios, como nos enseña la palabra ahí en Romanos 8:30. Ahora, esta expresión, vosotros sois la sal de la tierra, es un recordatorio de la distinción que hay entre el mundo y los ciudadanos del reino. Es decir, cuando nosotros leamos esta expresión debemos recordar esto. Hay un recordatorio de una distinción entre el mundo y los ciudadanos del reino. Y no tan solamente eso, sino que delante de esta expresión podemos considerar que ser sal es en virtud del mundo. Ser sal es en virtud de algo, en virtud propiamente del mundo. Tener esa nueva identidad no es para el deleite personal y quedarse así, es para ser una influencia sobre otros. Por eso tenemos esa nueva identidad, para ejercer una influencia sobre otros, para ejercer una influencia en este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Esta es una identidad no movible, mis hermanos. Esta identidad es definitiva, como definitiva es nuestra salvación. Estar en Cristo asegura nuestra identidad de manera permanente. Es decir, que si nosotros estamos en Cristo, estamos unidos a Él de una vez y para siempre. Nadie nos puede separar del Señor. Esa es nuestra identidad. Le pertenecemos al Señor. Por eso esta identidad no es movible, es una identidad que es permanente y que permanece a todo ataque y a toda situación en este mundo. Me gustaría reafirmar esta verdad porque algunas personas han usado este texto para defender que la sal puede dejar de ser sal. La sal nunca deja de ser sal. Y si hay algo que no enseña el texto es eso. Estar en Cristo es estar completo. Y el evangelio que nos salva es inmejorable, incambiable, insustituible. Así que nosotros podemos sentirnos bien de esta identidad que tenemos porque estamos en Cristo y que nada puede destruir esa identidad, nada puede apartarnos de esa identidad. El peor error que ha tenido el neoevangelicalismo contemporáneo es diluir el evangelio para hacerlo potable para el mundo. En otras palabras, es mundanalizar el evangelio para evangelizar al mundo, y eso es una herejía. Como diría MacArthur en su libro Avergonzado del Evangelio, y se lo recomiendo, el pragmatismo es el asesino del evangelio. Dios nunca quiso que alcanzáramos al mundo cambiando el evangelio. Hoy en día vemos mucho eso en iglesias que quieren cambiar el evangelio, quieren abandonar la predicación del evangelio y hacer otras prácticas, otras cosas para atraer a las personas y para salvar a las personas. Cuando la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que si nosotros somos sal de la tierra, entonces nosotros tenemos que estar también convencidos de esta realidad, que el mundo es salvo únicamente por la predicación de la palabra de Dios, únicamente de esa manera. El pasaje de 1 Corintios capítulo 1 del verso 18 al 24, no lo vamos a leer, pero ahí también se dice que el evangelio es locura a los que se pierden y a los que se salvan es poder de Dios. Es decir, las personas que no creen ven el evangelio como una locura, lo ven como una estupidez, nos ven a nosotros como una pérdida
del tiempo cuando estamos aquí, pero la Biblia dice que es poder de Dios a los que se salvan. Nosotros vemos el Evangelio como el poder de Dios porque es el poder que ha cambiado completamente nuestras vidas. Es el poder que nos ha unido con Dios. Es el poder que rompe verdaderamente las cadenas. Es el poder que saca al hombre de la esclavitud del pecado y lo une nuevamente con Dios. La sal es diferente de aquello en lo que debe actuar. La sal manifiesta sus cualidades siendo diferente. De la misma manera, el cristiano es diferente de los demás. Es tan diferente como lo es la sal de la carne en la que se pone. El cristiano es diferente de los demás. ¿Por qué? Porque tiene una nueva identidad en Cristo. Es diferente, dice Jesús. Vosotros, y no el mundo como dijimos, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros, los que han creído, los que son mis hijos, esos son la sal de la tierra. Dice 1 Corintios 6, versos 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ha habido un cambio en los creyentes. Dice, y esto erais algunos de vosotros. Esto erais, ya no son. Ya no son. Ustedes eran esto, ahora son sal. Si estamos en Cristo, ahora somos sal. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Todo dice en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que es una obra divina lo que ha sucedido en nosotros para recibir la salvación y para recibir ese cambio de identidad y todos los beneficios espirituales que los verdaderos creyentes disfrutan. Vosotros sois la sal de la tierra. Esta es una identidad corporativa. El pronombre personal vosotros está en plural, lo cual indica que la iglesia visible es el instrumento que Dios usa para influenciar al mundo de manera positiva. Dice un teólogo, la iglesia es el medio ordinario por el cual Dios preserva el mundo y manifiesta su gracia común y especial. Así que es propósito de Dios tener la iglesia en este mundo. Es propósito de Dios tener la iglesia en este mundo. Si la iglesia no estuviera en este mundo, el mundo sería un caos mucho mayor. Pero como la iglesia está en este mundo, miren, Dios es el que lo preserva y manifiesta su gracia común y especial por medio de ella. Aun cuando tú puedas estar actuando de manera personal, no por eso tú dejas de ser parte del cuerpo. Somos sal cuando estamos cantando y adorando juntos. Es decir, hoy somos sal y estamos adorando junto al Señor, pero seguimos siendo sal cuando estamos en el trabajo, en la escuela, cuando nosotros estamos en el mercado, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el expressway, donde quiera que nos encontremos, seguimos siendo sal. Recuerden que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y esta identidad corporativa no limita tu acción en el mundo, no limita. El hecho de que nosotros pertenezcamos a la iglesia, a un cuerpo, no limita nuestra acción en el mundo. Esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que Jesús declara la influencia de la identidad de sus discípulos en la tierra. Jesús declara la influencia de la identidad de sus discípulos en la tierra. La expresión vosotros sois la sal de la tierra manifiesta el valor de la identidad de los hijos del reino aplicada. La palabra que se traduce como tierra también puede ser traducida como arena y es una expresión que nos remite a pensar en los eventos terrenales, en todo lo que sucede debajo del sol. De modo que no hay circunstancia, no hay evento, no hay situación que suceda debajo del sol que no esté vinculado a los propósitos de Dios con su iglesia. Este punto pudiéramos decir que es una carretera de dos vías,
por un lado la iglesia ejerce su influencia y por otro lado todos los eventos terrenales también tienen una repercusión sobre la iglesia. La iglesia es un catalizador para cada uno de los eventos que suceden de este lado de la eternidad, pero por otro lado la reacción natural del mundo ante la influencia de la iglesia es rechazo, persecución y exclusión. Sin embargo, Dios es glorificado cuando la iglesia ejerce su influencia en el mundo, pero también Dios es glorificado cuando el mundo rechaza y persigue a la iglesia. Por la palabra de Jesús sabemos que el mundo está corrupto y en descomposición. Este es un mundo caído, marcado por el pecado, marcado por todo lo malo. Y podemos citar muchos pasajes de las Escrituras, lo mismo del Antiguo Testamento, que del Nuevo Testamento, que nos hablan del deterioro moral que hay en la sociedad, que hay en este mundo. En Eclesiastés 7:29, por ejemplo, allí se nos dice que Dios hizo al hombre perfecto y ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, Dios hizo al hombre perfecto para que gozara de la creación que Él había hecho. Sin embargo, dice que los hombres que hicieron, buscaron muchas perversiones. Los hombres se enemistaron con Dios, los hombres desobedecieron a Dios. Y de ahí las consecuencias del pecado. Ahora, la Biblia continúa hablando acerca del pecado y pudiéramos leer Isaías 5, del 18 al 24. Pero vamos a leer solo el verso 20. Y ahí vamos a ver cómo el valor de los hombres ha cambiado, cómo hay un cambio de valores. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es una descripción de la sociedad de nuestros días también. Los hombres hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Podemos decir que ha habido un cambio de las cosas, de la forma de ver las cosas, de los valores. Y ahí tenemos la ideología de género. Es algo totalmente diabólico. Es algo diabólico. Tenemos el pecado de la homosexualidad. Es algo que no glorifica a Dios. Es algo que la Biblia le llama abominación delante de Dios. Es pecado. Y ahí podemos poner todos los pecados. Podemos hablar de la envidia, podemos hablar del odio, podemos hablar de la mentira, podemos hablar del adulterio, de la fornicación, de toda cosa que sea pecaminosa. La podemos poner ahí. Nuestra sociedad es una sociedad decadente, es una sociedad sumida en el pecado. Pero en esa sociedad Dios nos ha puesto y Dios quiere que vivamos y que nosotros como creyentes podamos ejercer una buena influencia, que podamos influenciar a este mundo de la mejor manera. ¿Cuál es el efecto que inevitablemente ejercen los discípulos en el mundo? Es una pregunta que debemos hacernos. Y puedes hacerlo de manera personal. ¿Cuál es el efecto que yo estoy ejerciendo en este mundo como cristiano? En la antigüedad, la sal tenía principalmente tres funciones. Preservar de la corrupción, ya lo mencionamos ahorita. Ahora, en una época sin refrigeración, la sal impedía la descomposición. Y quizás muchos de ustedes han estado en el campo o vienen sus orígenes del campo y han podido ver algunas de estas cosas. Por ejemplo, mi familia por parte de madre viene del campo. Y yo recuerdo ver a mis abuelos cómo ellos sacrificaban un cerdo y después parte de esa carne ellos la preparaban, la salaban bien y mira, esa carne se preservaba por bastante tiempo, sin ningún tipo de corrupción. No se podría esa carne, sencillamente porque la sal estaba ejerciendo su función ahí. Y algo quiso enseñarnos Jesús a nosotros con eso, mis hermanos. Algo quiso enseñarnos Jesús. La función principal de la sal es propiamente esa, es impedir la putrefacción. La sal es un preservante y actúa como un antiséptico. Entonces Jesús quiso enseñar algo
a sus discípulos. En este mundo corrupto, en este mundo lleno de pecaminosidad, sus discípulos están para ejercer una influencia positiva, para frenar ese deterioro, esa contaminación del pecado, esa podredumbre del pecado. Los discípulos están para retrasar, para frenar el avance del mal. A la luz de este pasaje, los ciudadanos del reino deben verse como agentes del mundo con la función de prevenir y frenar el proceso de putrefacción y descomposición. Así debemos vernos los discípulos. En el mundo está moralmente corrompido por el pecado. Pudiéramos citar, por ejemplo, Romanos 3, versos del 9 al 18, un pasaje bien conocido por nosotros. Pero ahí el apóstol Pablo dice que todos están bajo pecado, judíos y gentiles están bajo pecado. Y después pone una lista de cosas que son pecaminosas. Lo cierto es que los discípulos de Cristo debemos ejercer una influencia diferente a la del mundo. Nosotros no podemos estar ejerciendo nuestra influencia igual al mundo. Igual al mundo porque nosotros somos diferentes. Si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, somos diferentes. Entonces nuestra influencia debe ser completamente distinta. La iglesia, al proclamar la verdad y vivir en santidad, actúa como un freno providencial. Decía R.C. Sproul, la presencia del pueblo de Dios restringe la decadencia total de la sociedad. Y esto conecta con la doctrina de la gracia común. Dios usa a su pueblo como un instrumento de preservación moral. Dios nos usa de esa manera, mis amados hermanos. Podemos leer, por ejemplo, Génesis 6, del verso 3 al verso 8. No lo vamos a leer, pero ahí se habla de la maldad de los hombres. Ahí se habla de la inmensa maldad en que la humanidad cayó, al punto que Dios dijo que se había arrepentido de crear al hombre. Pero no faltó la sal allí. No faltó la sal. Dios levantó a Noé, su pregonero de justicia. Noé, pregonero de justicia. Dios salvó a Noé, pero Noé estuvo dando también un mensaje durante todo el tiempo en que construía el arca. Y pudiéramos mencionar otros pasajes más de las Escrituras que también nos pueden hacer pensar en cómo los hijos de Dios han sido usados a través de la historia. Por ejemplo, podemos pensar en José. José sabía que él era sal. José lo sabía. Si nosotros leemos Génesis 45, 5 al 7, dice: ahora pues, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Sigue diciendo, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, ahí nosotros vemos cómo Dios usó a José y lo usó de esa manera. Y él sufrió, él tuvo que enfrentar situaciones difíciles, tuvo que enfrentar momentos duros en su vida. Nosotros lo leemos así, pero fue realmente bien difícil para José. Pero él fue fiel a Dios. Él actuó aún en medio de todas las situaciones adversas que vinieron a su vida. Él se mantuvo como sal. Ejerció una influencia como sal en el mundo que le había tocado vivir. Y llegó a ser el segundo después del faraón. En todas estas historias hubo mucha maldad, corrupción, pero nunca faltó la gracia, mis hermanos. La Biblia está llena de historias de hombres que vivieron circunstancias muy desalentadoras, pero gloria a Dios porque aún esos hombres están claros de su identidad y su propósito en el mundo. Como reconoció José, el segundo hombre más influyente de la tierra de Egipto, para preservación de vida, para preservaros y daros gran liberación, me envió Dios delante de vosotros. Nosotros debemos vernos en este mundo con un propósito, así como vio José, que Dios tenía un propósito con todo lo que le había estado sucediendo, aunque eran cosas difíciles. Dios tenía un propósito. Y si tú eres creyente, tú debes verte también con un propósito en este mundo. Tú no eres igual al mundo, tú eres diferente al mundo,
Porque como dijo Jesús, si tú estás en Cristo, tú eres sal de la tierra. Entonces tú debes diferenciarte del mundo y debes influir de manera positiva en el mundo. La sal también sirve para realzar el sabor, para dar sabor. El Evangelio da sentido, propósito y esperanza a un mundo vacío. Una iglesia insípida es una iglesia que ha perdido la centralidad del Evangelio. Como dice MacArthur, cuando la iglesia compromete la verdad para parecerse al mundo, pierde su influencia y se vuelve inútil. Nosotros no podemos comprometer la verdad, mis hermanos. No podemos comprometer la verdad. Como sal que somos de este mundo, nosotros debemos andar siempre con la verdad, porque la verdad de Dios es la que transforma. No somos nosotros, es la verdad de Dios la que hace los cambios. La relevancia no proviene de imitar al mundo, sino de ser distinto al mundo. La sal también sirve para purificar. En el Antiguo Testamento la sal simbolizaba pureza y pacto, como leímos al principio en Levítico 2:13. Cristo llama a su iglesia a una santidad visible. Dios quiere que su iglesia manifieste una santidad, pero una santidad visible, que se pueda ver. No aislamiento monástico, no es lo que estamos promoviendo aquí, sino presencia santa. No es que digamos, no, yo me voy ahora para una montaña, yo no quiero ver a nadie, porque el mundo está muy corrompido, el mundo está muy pecaminoso. Eso nunca estuvo en la mente de Dios. Nunca estuvo en la mente de Dios hacer eso. No, Dios nos puso en este mundo y nos puso con un propósito, con el propósito de que nosotros podamos influenciar positivamente, con el propósito de que podamos llevar su palabra, que podamos llevar el Evangelio a los perdidos, porque el Evangelio es el que cambia los corazones y reconcilia al hombre con Dios. Y esa obra que Cristo hizo en la cruz, nosotros debemos hablar siempre de esa obra, debemos hablar de su vida y de esa obra en la cruz, porque es la obra perfecta que trae reconciliación al hombre pecador con Dios. No podemos olvidar esa obra. Así que no estamos hablando de aislamiento monástico como sucedió en una etapa de la historia. Estamos hablando de vivir una vida santa en medio de esta sociedad que vive lejos de Dios, que ha olvidado a Dios, que rechaza completamente y abiertamente a Dios. Bueno, ahí estamos llamados por nuestro Señor a vivir como sal de la tierra. Dice Juan 17, 14 y 15, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guarde del mal. El mundo nos aborrece porque nosotros no somos del mundo. Si tú eres sal, si tú eres creyente, debes saber eso. El mundo te va a aborrecer porque tú no eres de ellos. Tú no eres de ellos. Como el Señor tampoco era del mundo. El Señor dice, yo tampoco soy del mundo. Pero ahora dice Cristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús rogaba, no para que Dios los quitara del mundo, sino que en medio de ese mundo, Dios los pudiera preservar. Dios los guardara del mal. Como dice 1 Pedro 2:9, más vosotros sois. Nuevamente, sois, ustedes ya son esto, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, nosotros somos eso, hermano. Somos el pueblo de Dios. Somos el real sacerdocio de Dios. Somos la sal de la tierra. ¿Pero para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Para que hablemos de Cristo, de su evangelio, que es el que nos ha llamado, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable, al reino de la luz. Esta declaración que vosotros sois la sal de la tierra no se queda en el aire, sino que el Señor tuvo a bien aterrizarla, dejándonos la siguiente advertencia. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Jesús hace una advertencia pertinente a sus discípulos. Y hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Puede la sal perder su salinidad? ¿Puede la sal perder su salinidad? La sal pura
no pierde su naturaleza. Pero en Palestina, la sal mezclada con impureza podía volverse inútil. Y esto era la ilustración que Jesús tenía en mente cuando dijo estas palabras. Así que teológicamente esto no enseña pérdida de salvación, sino inutilidad visible de una profesión falsa. Desde la perspectiva bíblica, los verdaderos creyentes perseveran hasta el final. Dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado una obra en nosotros y no la va a abandonar. La va a terminar y va a estar haciendo esa obra en nosotros, dice, hasta el día de Jesucristo, hasta que nosotros nos vayamos de este mundo, el Señor venga por su iglesia. Pero Dios va a estar ahí obrando en nuestras vidas. Pero las profesiones externas pueden resultar falsas. Hay profesiones externas que pueden resultar falsas. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, que hay profesiones que son falsas. Hay profesiones que son falsas. Y esos realmente no son nada. No son creyentes. Pueden quizás aparentar ser creyentes y estar un tiempo, pero al final se van a ir. Porque no tenían la naturaleza de la que Jesús habla en el Sermón del Monte, ahí en las bienaventuranzas. No tenían esta identidad de la que hemos estado hablando. No eran sal de la tierra. El apóstol Pablo advierte a Timoteo que se cuide de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es decir, y nosotros debemos tomar también esas verdades con seriedad. A veces hay personas que pueden tener apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La expresión si la sal se desvaneciere es el punto focal para llamar la atención de manera contraria. La versión Reina Valera traduce desvaneciere, la Biblia de las Américas traduce si la sal se hiciera insípida. La traducción más literal sería si la sal se hiciere necia o se hiciere loca. Esta misma palabra se usa en Romanos 1, profesando ser sabios se hicieron necios. Es hacerse tonto. Es como si la sal se hace tonta. Es el peligro de confundir la verdadera identidad del creyente con una hipotética y falsa identidad. Es eso, es ese peligro de confundirse, de creerse que uno tiene una identidad real siendo falsa. Y hay muchas personas así en el mundo, hay muchas personas así, y Jesús habló de eso. Jesús también habló de eso en otros lugares. Jesús, por ejemplo, dice, ten cuidado que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Es decir, que tú puedes creer que estás en la luz y andar realmente en tinieblas. Este pasaje no pone en duda la eficacia de la sal, pero sí advierte del peligro que alguien se crea lo que no es. Porque alguien puede cometer el error de creerse sal y ser barro. Es decir, alguien puede creer que es sal y realmente no serlo, ser barro. Ahí en Palestina, en los lugares donde tenían la sal, esa sal estaba generalmente contaminada. Y cuando llovía, la lluvia arrastraba la sal. ¿Y qué se quedaba ahí? El barro, la arena. Y esa es la idea que hay ahí en la mente de Jesús. No porque esa sal perdió propiamente el sabor, lo que pasa es que la sal fue arrastrada, lo que era sal fue arrastrado y lo que quedó allí almacenado era el barro, era lo que contaminaba la sal. Nosotros como creyentes tenemos que pensar bien en esto que Jesús está diciendo y traer nuestras vidas a un examen. Tenemos que examinar nuestra identidad. ¿Es usted verdaderamente parte del pueblo regenerado? Es una pregunta que usted puede hacerse. ¿Es usted realmente parte del pueblo regenerado? Es una pregunta sumamente importante. Porque usted no hace nada engañándose. Si usted se engaña, mire, se va a engañar a sí mismo. Va a estar haciendo creer a alguien algo que usted no es. Pero un día cuando esté delante de la presencia de Dios, mire, si usted no ha querido realmente, eso no va a servir de nada.
Por tanto, si usted estuviera en esa condición, yo le animo a clamar a Dios y a pedirle a Dios que tenga misericordia de su vida. Pídale a Dios que usted quiere conocerle. Pídale a Dios que le salve. Ore a Dios de esa manera. Ahora también debemos ser capaces de evaluar nuestra influencia. De evaluar cada uno nuestra influencia. ¿Cuál es la influencia que nosotros estamos ejerciendo en este mundo? ¿Es una influencia preservadora o es una influencia semejante a la del mundo? Según nuestra identidad, así también debe ser nuestra influencia. Considere esta advertencia. Le animo a considerar esta advertencia de la palabra de Dios. Recuerde, la sal actúa cuando es distinta. El cristiano ejerce una influencia positiva en el mundo porque tiene una identidad diferente a la del mundo. La sal es distinta de aquello a lo que se aplica. Completamente distinta. Usted tiene un pedazo de carne y le aplica la sal. La carne esa no se parece en nada a la sal. Son distintas. Por eso la sal puede ejercer una influencia preservadora en ese pedazo de carne. Y así igualmente nosotros, como somos distintos del mundo porque Cristo está en nosotros, Él es la razón de nuestra diferencia, como Él está en nosotros, entonces también nosotros podemos ejercer una influencia preservadora en este mundo. Concluyendo, una pequeña cantidad de sal transforma una gran porción de alimento. Así también una iglesia fiel puede impactar una ciudad e influir espiritualmente. Una iglesia fiel puede hacer eso. Nuestra influencia no proviene de estrategias humanas, sino de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Por eso es una bendita influencia. Que el Señor nos conceda ser sal verdadera, preservadora, pura y fiel hasta su regreso. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte que tú nos ayudes. Tú nos has redimido, nos has salvado, has perdonado todo nuestro pecado, todas nuestras deudas. Y nosotros queremos rogarte, Señor, ya que tú nos has cambiado y nos has dado una nueva naturaleza, una nueva identidad, que nosotros, Señor, podamos ser sal para este mundo. Que nosotros podamos, Señor, influenciar al mundo según la identidad que tú nos has dado. Líbranos de asemejarnos al mundo. Líbranos, Señor, de parecernos al mundo. Y ayúdanos, Señor, a honrar tu nombre, ejerciendo una influencia positiva en este mundo corrupto y contaminado. Padre, ayúdanos a apoyarnos en tu palabra. Ayúdanos a abrazar tu palabra, Señor, y a dejar que nuestras vidas, Señor, puedan ser saturadas por ella, que nuestras vidas puedan ser guiadas únicamente por tu palabra y que el anhelo nuestro, Señor, sea conocer tu palabra para vivir en ella, Señor, y honrar tu nombre. Padre, llévanos con bien hasta nuestros hogares y permite que nosotros no nos olvidemos del tiempo que hemos pasado aquí adorándote, Señor, y también aprendiendo de ti. Ayúdanos a traer tu palabra a nuestras mentes. En el nombre de Cristo. Amén.